Imagina despertar un día y darte cuenta de que no tienes idea de quién eres. No porque hayas perdido la memoria, sino porque pasaste tanto tiempo tratando de ser lo que otros esperaban, que terminaste olvidándote de ti mismo. Puede sonar exagerado, pero le pasa a mucha más gente de lo que crees. ¿Te has fijado en lo fácil que es vivir en piloto automático? Cumplir rutinas, sonreír por cortesía, aceptar invitaciones que en realidad no quieres, decir sí solo para no incomodar. Y, sin darte cuenta, la vida se convierte en eso, una lista interminable de compromisos que poco tienen que ver con lo que realmente sientes o deseas. Ahora te cuento algo curioso. La mayoría recién se da cuenta de esto en los momentos más silenciosos. No ocurre en la oficina, ni manejando por la ciudad, ni en medio de una reunión con amigos. Sucede cuando estás solo, en tu cuarto, mirando el techo a oscuras, cuando dejas el celular de lado y el ruido se apaga. Ahí aparece ese pequeño cosquilleo incómodo, casi un susurro que pregunta: ¿estás feliz así? ¿De verdad esto es lo que quieres? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta no llega tan fácil, porque para responder, primero hay que atreverse a mirar hacia adentro, y no todos están listos para eso. Quiero contarte la historia de Laura. Ella tiene 34 años, un trabajo estable, amigos, familia cerca y, desde afuera, su vida parece estar bien. Pero por dentro, siente que solo observa su propia existencia desde lejos, como si la vida le perteneciera a otra persona. Hace todo bien, cumple con lo que se espera, siempre está disponible, pero hay días en los que se queda mirando al vacío pensando: ¿y si nada de esto es realmente lo que yo quiero? La semana pasada, Laura llegó a casa después de un día agotador. Se quitó los zapatos y se sentó en el suelo de su sala. Se quedó allí varios minutos, con la cabeza recostada contra la pared, simplemente respirando. Fue entonces cuando sintió un nudo en el pecho, casi como si quisiera llorar pero no pudiera. No era tristeza por algo puntual. Era esa sensación profunda de estar viviendo una vida que no le pertenecía. ¿Por qué pasa esto? La respuesta puede sorprenderte. Muchas veces vamos postergando lo que realmente queremos. Primero para agradar a nuestros padres, a la pareja, al jefe, después para mantener la imagen que construimos. Así, año tras año, nos vamos alejando de lo que somos en esencia, hasta que llega un punto en el que la máscara está tan pegada a la cara, que ya no distinguimos dónde termina ella y dónde empezamos nosotros. Y aquí va la invitación. ¿No será momento de soltar un poco todo ese peso y preguntarte con honestidad: ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace bien de verdad? Quizá la respuesta no aparezca hoy ni mañana, pero solo el hecho de formular la pregunta empieza a abrir un espacio dentro de ti. Un espacio que antes estaba ocupado por el ruido, por obligaciones y temores. Y en ese nuevo silencio, poco a poco, puede aparecer una voz, tu voz, recordándote cosas que tal vez habías olvidado. Como que te hace sonreír sin esfuerzo, que te hace sentir liviano, que hace brillar tus ojos. Aquí comienza un viaje. No para convertirte en otra persona ni para abandonar todo de golpe, sino para, paso a paso, volver a casa. Y en este caso, la casa eres tú. Tal vez no lo notes, pero muchos vivimos como si fuéramos robots programados para cumplir tareas. Despertarse, trabajar, pagar cuentas, mantener relaciones por compromiso y repetir el ciclo. Según un estudio publicado en 2019 por la Universidad de Harvard, más del 47% del tiempo las personas tienen la mente divagando, pensando en algo distinto a lo que están haciendo. Es decir, casi la mitad del día vivimos desconectados del presente, operando en piloto automático. ¿Y por qué eso importa? Porque ese piloto automático no solo nos desconecta de la hora, también nos aleja de lo que realmente somos.
Sin darnos cuenta, empezamos a actuar por costumbre, o peor aún, por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a quedarnos solos, miedo a fallar. Y cuando el miedo toma el volante, dejamos de elegir desde la autenticidad. Te contaré sobre Diego. Tenía 37 años, un empleo seguro en una aseguradora, un departamento que terminó de pagar hace 2 años y una relación de casi una década. Desde afuera, todo sonaba estable, incluso envidiable. Sin embargo, una tarde cualquiera de junio de 2021, sentado en su auto esperando que cambiara la luz del semáforo, tuvo algo parecido a un ataque de ansiedad. Su corazón empezó a latir rápido. Sintió calor en la cara y un nudo en la garganta, sin motivo aparente. Lo que Diego no entendía en ese momento era que su cuerpo estaba manifestando años de silencios acumulados. Durante tanto tiempo había dicho sí a todo, al ascenso que no quería, a la rutina que lo asfixiaba, a planes sociales que lo dejaban agotado, solo para cumplir, solo para sostener una imagen de éxito que ni siquiera era suya. Cuando finalmente buscó ayuda, su terapeuta le explicó algo que cambió su forma de verse. Muchas veces, la ansiedad no surge por lo que haces, sino por lo que evitas. Cada vez que ignoras tus verdaderos deseos, cada vez que callas lo que necesitas, tu cuerpo graba ese peso. Y fue ahí cuando Diego entendió que estaba viviendo más para las expectativas que para él mismo. No es un caso aislado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 más de 300 millones de personas en el mundo presentaron síntomas de ansiedad crónica. ¿Cuántas de ellas, como Diego, solo están desconectadas de sí mismas? Ahora bien, esto no significa que la rutina o la responsabilidad sean malas. Todos necesitamos estructura. Pero el problema aparece cuando toda tu vida se reduce a listas de tareas y te olvidas de preguntarte, ¿esto que hago tiene algo que ver conmigo? ¿O solo sigo repitiendo patrones que aprendí para ser aceptado? En la historia que te conté antes, Laura también vivía así. Desde joven se convenció de que debía ser la responsable, la que no causara problemas, la que dijera si aunque quisiera decir no. Y así fue moldeando su vida. Eligió una carrera que no la apasionaba porque era segura. Mantuvo amistades que la drenaban porque temía quedarse sola. Aceptó silencios y miradas reprobatorias sin protestar. Todo para no incomodar. Todo para encajar. Cuando finalmente comenzó a cuestionar por qué sentía ese vacío tan profundo, se dio cuenta de algo. Había estado tan enfocada en ser lo que los demás esperaban que nunca se detuvo a pensar en quién era ella realmente. Su piloto automático no solo la hacía cumplir horarios, también la mantenía cumpliendo sueños ajenos. Y aquí surge la raíz del problema. Si nunca paras para mirarte de verdad, terminas habitando una vida que no construiste con tus manos, sino con los temores heredados y las expectativas externas. Como si fueses un actor repitiendo un guión que ni siquiera elegiste. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Y no hablo de sentarte a meditar horas o leer 100 libros de psicología, aunque si quieres, hazlo, sino de algo mucho más básico, empezar a hacer preguntas que tal vez nunca te hiciste. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué cosas hago solo por compromiso? ¿Qué me gustaría hacer si nadie me mirara? ¿Qué me hace sentir vivo, aunque sea por un momento? ¿A quién le tengo miedo de decepcionar? ¿Estoy tomando decisiones desde mi paz o desde el miedo? Te sorprendería lo poderosas que pueden ser estas preguntas si te las haces con honestidad, porque ahí comienzas a identificar los hilos invisibles que mueven tu vida. Y cuando los ves, puedes decidir si seguir atado a ellos o cortarlos. Hay quienes escuchan esto y piensan, bueno, pero así es la vida adulta, todos tenemos que sacrificarnos un poco. Y es cierto, la vida real tiene responsabilidades.
Pero hay una diferencia enorme entre hacer sacrificios conscientes por algo que eliges y vivir permanentemente sacrificando tu esencia solo para no incomodar. Laura lo entendió cuando empezó a hacer pequeños cambios. Dijo que no a un proyecto que no la entusiasmaba, dejó de ir a reuniones donde sentía que no podía ser ella misma. Eran cosas mínimas, pero cada no fue un pasito para reencontrarse. Diego, por su parte, comenzó a escribir cada mañana en un cuaderno lo que realmente sentía, sin juzgarse. Poco a poco, ambos dejaron de actuar en piloto automático y empezaron a conducir su propia vida. Porque eso es el autoconocimiento, recuperar el timón. Es salir del automático y comenzar a preguntar, explorar, sentir. Es dejar de reaccionar para empezar a elegir. En la parte anterior hablamos de lo peligroso que es vivir en piloto automático, tomando decisiones sin preguntarte si realmente son tuyas. Pero, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué terminamos tan desconectados de nosotros mismos? Gran parte de la respuesta está en algo que casi nadie cuestiona: el peso del condicionamiento social. Desde niños nos enseñan cómo debemos ser, qué cosas están bien y cuáles no son aceptables, qué estudiar, cómo vestirnos, cómo comportarnos. Así, poco a poco, vamos construyendo una imagen para encajar, para sentirnos parte, para no ser señalados. Y aunque esto parece normal, tiene un costo enorme. Empezamos a usar una máscara, una especie de personaje que se adapta a las expectativas externas, pero que no siempre refleja nuestra esencia. Es lo que muchos llaman el falso yo. Laura, de quien te hablé antes, lo vivía sin darse cuenta. Su máscara era la de la mujer cumplidora, siempre atenta a lo que otros necesitaban, rápida para decir sí, aunque por dentro gritara un no. Diego llevaba otra, el hombre exitoso, que nunca se quejaba, que aceptaba cada promoción en el trabajo aunque su cuerpo le pidiera frenar. Y aquí viene algo clave. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, explica que una de las principales fuentes de sufrimiento es la identificación con un falso concepto de quién somos. Según él, muchas personas confunden su verdadero ser con la imagen mental que han creado a partir de creencias, etiquetas y juicios externos. Y esa imagen, que se alimenta del pasado y del miedo al futuro, termina gobernando sus vidas. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Cuando vives desde el falso yo, cada paso que das no responde a lo que realmente sientes, sino lo que crees que deberías sentir. Y así terminas construyendo una vida que tal vez luce perfecta por fuera, pero se siente hueca por dentro. Hay un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Piensa en una red social. Allí todos muestran lo que quieren que el mundo vea: logros, sonrisas, momentos felices. Pero, ¿cuántas veces lo que ves ahí coincide con lo que esa persona realmente vive o siente? Muchas veces, esa pantalla es solo un reflejo del personaje que cada uno adoptó para ser aceptado. Y no es que sea malo querer agradar o compartir lo bueno. El problema surge cuando esa máscara se vuelve tan parte de ti, que ni tú mismo sabes dónde termina el personaje y dónde empieza tu verdad. Cuando te acostumbras a silenciar tus necesidades solo para cumplir expectativas, te desconectas. Dejas de escucharte. Eso fue lo que pasó con Diego. Durante años se convenció de que ser fuerte era no mostrar dudas, no hablar de miedos, no cuestionar el camino que otros alababan. Pero cuando finalmente su cuerpo se quebró, entendió que no era fortaleza, era desconexión. Lo mismo vivió Laura, que al empezar a decir pequeños no, sintió miedo. Miedo de perder amistades, miedo de decepcionar, porque quitarse la máscara duele. Es incómodo mostrarse sin adornos, sin escudos, pero también es el único camino para volver a uno mismo. Quizá tú también has sentido eso, tal vez en reuniones familiares, cuando ríes por compromiso,
O en el trabajo, fingiendo seguridad mientras por dentro te preguntas si realmente quieres seguir ahí. Es normal, casi todos cargamos alguna máscara. El desafío está en empezar a identificarla. Preguntarte, ¿esto que hago, lo hago porque me nace o porque temo no encajar? Recuerda algo esencial. La vida es demasiado valiosa para gastarla interpretando un papel. Cada vez que finges, cada vez que te fuerzas a ser quien no eres, vas perdiendo un pedacito de tu autenticidad. Por eso, dar el paso hacia tu verdad no es egoísta, es necesario. Porque cuando finalmente te miras sin filtros, descubres que tu valor no depende de cuántas expectativas cumples, sino de la paz que sientes al ser honesto contigo. En la parte anterior hablamos de cómo usamos máscaras para encajar y cumplir con lo que esperan de nosotros. Pero detrás de esas máscaras hay algo todavía más profundo que muchas veces preferimos ignorar: nuestra sombra. ¿Qué significa esto? La sombra es todo lo que has reprimido o negado de ti mismo por miedo, vergüenza o porque simplemente no encajaba con la imagen que creías aceptable. No solo son defectos o errores, también pueden ser sueños que abandonaste, emociones que ocultaste, deseos que callaste. Por ejemplo, Laura, que siempre quiso dedicarse a escribir historias, terminó trabajando en algo totalmente diferente porque desde chica escuchó que eso no da dinero, no es práctico. Entonces guardó ese deseo en un rincón oscuro de su interior. Esa parte suya, que un día brillaba, se convirtió en sombra. Lo mismo pasó con Diego. Creció creyendo que mostrar fragilidad era señal de debilidad, así que cada vez que sentía miedo o tristeza, lo enterraba. Con el tiempo, esa carga se transformó en ansiedad, en un cansancio emocional que ni él entendía de dónde venía. Eso es lo peligroso de negar lo que somos. Lo que no reconoces no desaparece, solo se oculta, esperando el momento para salir de formas que a veces duelen. Puede aparecer como enojo repentino, como un vacío difícil de explicar, o incluso como enfermedades que parecen no tener causa clara. Y aquí entra un concepto muy valioso. El camino de volver a ti, de reconocerte, pasa necesariamente por mirar esa sombra. Es lo que algunos llaman individuación, un proceso en el que dejas de vivir según un molde y empiezas a descubrir quién eres realmente, con lo bueno, lo incómodo y lo que estabas evitando. Pero tranquilo, no se trata de algo místico ni inalcanzable. Es un trabajo interno, muchas veces silencioso, que empieza cuando decides ser sincero contigo. Es preguntarte sin miedo: ¿qué partes de mí mismo he estado rechazando? ¿Qué pasiones dejé de lado? ¿Qué emociones me asustan tanto que prefiero no sentirlas? Un ejemplo claro fue cuando Laura, después de meses escribiendo en un cuaderno solo para desahogarse, se animó a compartir un pequeño cuento suyo con una amiga. Le temblaban las manos, le daba miedo ser juzgada, pero cuando lo hizo, sintió un alivio inmenso, casi como si recuperara un trozo perdido de su alma. Era su forma de empezar a abrazar esa sombra, a sacar a la luz algo que durante años había mantenido escondido. Diego, por su parte, tuvo que aprender a decir: no estoy bien, sin sentirse un fracaso. Reconocer su vulnerabilidad fue duro, pero también lo hizo más humano, más auténtico. Menos personaje, más él. Porque aceptar tu sombra no significa convertirte en alguien negativo. Al contrario, cuando miras tus partes escondidas con honestidad, dejas de pelear contigo mismo. Empiezas a comprender por qué reaccionas como reaccionas, qué heridas te siguen afectando, qué deseos legítimos habías ignorado. Y lo más liberador es que cuando haces las paces con tu sombra, tu energía deja de gastarse en sostener apariencias. Puedes usar esa fuerza para construir algo que sí tenga sentido para ti, algo que venga de adentro. Tal vez en este punto te preguntes: ¿pero por dónde empiezo? La respuesta es sencilla y poderosa:
por la autoobservación sin juicio. Cada vez que sientas incomodidad, tristeza sin motivo o irritación repentina, en vez de taparlo, date un momento para explorar. Pregúntate, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué parte mía está pidiendo ser escuchada? Así, paso a paso, sin prisa pero con valentía, irás conociendo todas tus facetas. Y en ese descubrimiento, aunque a veces duela, encontrarás algo maravilloso, la posibilidad de vivir desde un lugar mucho más verdadero. Porque al final, solo cuando aceptas todo lo que eres, luces y sombras, puedes sentirte realmente en paz. En la parte anterior hablamos de lo que significa abrazar tu sombra, reconocer esas partes tuyas que por años escondiste, tal vez por miedo, vergüenza o simple costumbre. Y dijimos algo importante, que solo al aceptar todas tus facetas, incluso las que duelen, puedes encontrar una paz real. Ahora bien, ¿qué viene después de ese proceso? ¿Qué pasa cuando empiezas a conocerte a fondo y a dejar de lado esa máscara que usabas para agradar? Lo que viene es un cambio profundo, aunque no siempre visible desde afuera. No se trata de volverte a alguien totalmente distinto, ni de hacer un giro dramático en tu vida de un día para el otro. Se trata, más bien, de empezar a vivir con más honestidad, de actuar desde tu centro, desde lo que de verdad sientes, aunque eso a veces signifique decepcionar expectativas ajenas. Porque cuando finalmente te eliges, algo curioso sucede. Las cosas que no estaban alineadas contigo empiezan a irse solas. Tal vez algunas relaciones se alejen o ciertos proyectos pierdan sentido. ¿Puede doler? Claro. Pero al mismo tiempo se abre espacio para lo que realmente conecta con quien eres ahora. Laura, por ejemplo, siguió escribiendo. No dejó su trabajo de inmediato, pero empezó a dedicar un rato cada día a su pasión. Con el tiempo, eso que era apenas un hobby se convirtió en un pequeño ingreso extra, y lo más importante, en una fuente de alegría que hacía años no sentía. Diego, en cambio, descubrió que su puesto en la empresa ya no le hacía bien. Tras meses de terapia y reflexión, decidió aceptar un empleo con menos salario, pero que le daba más tiempo para su familia y para sí mismo. Hoy dice que se siente más ligero, como si al fin respirara con plenitud. Historias como estas nos muestran algo fundamental. No necesitas desmontar toda tu vida para empezar a vivir con propósito. Puedes hacerlo en gestos pequeños. Decir un no que antes te tragabas. Regalarte una caminata en silencio sin culpa. Elegir un plan que te dé paz, aunque otros no entiendan. Lo esencial es que cada vez que actúas así, te vas construyendo desde tu verdad, no desde la aprobación. Dejas de ser movido solo por el miedo o la costumbre y empiezas a moverte por lo que de verdad te nutre. Y aquí va algo para que te lo lleves contigo hoy. La vida no espera. Cada día que pasa es un día menos para ser quien realmente eres. Puede sonar duro, pero también es liberador, porque te recuerda que el momento para elegirte no es mañana, es ahora. Quizá todavía tengas dudas o temores. Es normal, todos los tenemos, pero el simple hecho de que estés escuchando esto, de que hayas llegado hasta aquí, dice mucho de ti. Habla de tu deseo de crecer, de encontrar algo más profundo que la rutina, algo que le dé sentido a tus pasos. Así que antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué pequeño acto podrías hacer hoy para honrar quién eres realmente? No pienses en algo grande. A veces basta con un respiro consciente, con escribir unas líneas sinceras en un cuaderno, o con decidir darte un espacio a solas para escucharte. Te invito a reflexionar en eso. Y si estas palabras resonaron contigo, si en algún punto sentiste que describían algo que llevas dentro, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Así podremos seguir explorando juntos estos temas que, aunque a veces son incómodos, son los que más transforman.
Recuerda, no viniste a este mundo solo para cumplir con lo que otros esperan. Viniste para vivir con autenticidad, para descubrir y expresar tu propia luz, con tus sombras incluidas. Y si empiezas hoy, poco a poco, verás cómo tu vida se siente más tuya, más viva, más verdadera.